Bueno, pues seguimos con el siguiente tema, que es el 2.1, Ley Federal de la Educación, que nos dice que es el organismo de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional para asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional. La Ley Federal de Educación le asigna responsabilidad de diseño e implementación de pruebas nacionales periódicas de medición y control de calidad. Esta decisión político-educativa se fundamentó en la necesidad de la nación de preservar el seguimiento y control del sistema educativo nacional, descentralizado y poder recabar información sobre la marcha del sistema y sus logros, dificultades a fin de mejorar la gestión. La ley federal impulsó una transformación en el gobierno y administración del sistema educativo, basándose en las premisas de flexibilidad, descentralización y federalismo. La ley explicita que el nuevo rol del Ministerio de Educación Nacional es ser organismo de coordinación de políticas educativas nacionales. Esta ley está formada por 7 capítulos y 70 artículos. El primer capítulo nos habla sobre las disposiciones generales. El artículo número 1 de esta nos dice que esta ley regula la educación que imparte el Estado, Federación, Estados y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. El artículo número 2 del capítulo número 1 nos dice que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo, a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. El capítulo número 2 hace referencia al sistema educativo nacional, donde en el artículo número 20 nos menciona que el fin primordial del proceso educativo es la formación del educando. Para que éste logre el desarrollo armónico de su personalidad, debe asegurársele la participación activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social y su espíritu creador. El artículo número 22 del capítulo 2 nos habla sobre los establecimientos educativos, que los establecimientos educativos deberán vincularse activa y constantemente con la comunidad. El capítulo número 3 nos habla sobre la distribución de la función educativa, en donde el artículo número 31 nos dice que la función educativa a cargo de las universidades y los establecimientos de educación superior que tenga el carácter de organismo descentralizado del Estado se ejercerá de acuerdo con los ordenamientos legales que los rijan. El artículo número 32 de esta misma nos menciona que los particulares podrán impartir educación de cualquier tipo y modalidad. Para que todos los estudios realizados tengan validez oficial, deberán obtener el reconocimiento del Estado y sujetarse a las disposiciones de esta ley por lo que concierne a la educación. El capítulo número 4 nos habla de los planes y programas de estudio, en donde el artículo número 43 nos dice que la educación se realiza mediante un proceso que comprende la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la difusión. El artículo número 5 nos habla sobre los derechos y obligaciones en materia educativa. El artículo número 48 de esta nos dice que los habitantes del país tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, más limitación que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones relativas. Y el artículo número 49 del artículo número 5 nos dice que para ejercer la docencia dentro de cada uno de estos tipos que comprende el sistema educativo nacional, los maestros deberán satisfacer los requisitos que señalan las autoridades competentes. El capítulo número 6 sobre esta misma ley federal nos dice que en el artículo número 60 los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. El artículo número 62 nos habla sobre la revalidación de estudios, se otorgará por tipo educativos, por grados escolares o por materias. Y por último, el artículo número 7 nos habla sobre sus sanciones, donde el artículo 68
nos dice que al que infrinja lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 41 de esta ley, se le impondrá una multa de 1,000 a 50,000 pesos en caso de reincidencia en clausura del servicio educativo. El artículo número 69 nos dice que las demás contravenciones a la presente ley o sus reglamentos cometidas por un particular que no constituya delito o que no tenga sanción expresa en este propio ordenamiento se castigará con multa de 100 a 50,000 pesos, tomando en cuenta las circunstancias en que fueron cometidas y la condición del infractor, previo al procedimiento a que se refiere el artículo 37 de esta ley. La multa impuesta podrá duplicarse en cada caso o reincidencia. Con esto terminamos el segundo tema.